Estamos de vuelta en Giro a la Derecha, como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando sobre las propuestas económicas de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, que justamente hay unas elecciones presidenciales pautadas para el mes de noviembre y por supuesto uno de los temas que siempre cubre las noticias y que es de más interés para los votantes es la economía por razones obvias. Y para ello he invitado el día de hoy a Arturo Portillo, él es director asociado de FIE en Español y por supuesto economista. Bienvenido Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Estoy muy bien. ¿Qué tal tú? Gracias por la invitación. Todo bien, muchas gracias a ti por haber aceptado. Yo estuve detrás de Arturo como un año, acéptame una invitación, vamos a hablar de películas, de algo. No quería, pero bueno, de economía sí, porque este es su tema y esto es algo muy serio, ¿no? De economía, Arturo, sí. de economía sí, ahí sí aceptamos. Arturo, fíjate que en esta oportunidad, bueno, la economía no es el principal asunto al que le están prestando atención a los votantes, sino el tema migratorio, pero la economía siempre está en el top 3, por lo menos, ¿no? El tema migratorio en esta oportunidad lo pasa, bueno, por todo lo que hemos visto en las noticias de crímenes y cuestiones por el estilo, pero igual de segundo entran, de segundo, tercero y cuarto, por lo que he visto, entran cuestiones asociadas a la economía, inflación, estándar de vida. Y ante esto vemos, por supuesto, a ambos candidatos hablando del tema, porque por supuesto tienen que hacerlo, y para solucionarlo tienen unas propuestas muy interesantes. Yo quiero que comencemos hoy con la señora Kamala Harris, ¿no? Que es la candidata por el Partido Demócrata, porque entre otras cosas, algo que ella ha propuesto para solucionar el alto costo de la vida es el tema del control de precios, donde lo habremos visto antes. Entonces yo quiero que tú como economista nos expliques qué implicaciones tiene esto y qué tanta efectividad al momento de justamente bajar el costo de vida puede tener, en este caso, bueno, para los ciudadanos de los Estados Unidos. Claro, bueno, la mejor forma que se me ocurre para explicarlo es quizá con un ejemplo que tenemos muy presente, que es el caso de los cubrebocas y el desinfectante durante la época del COVID. Llegaron a tener precios demasiado elevados y si un control de precios se hubiera hecho presente, seguramente todas las cientos de empresas que comenzaron a invertir en el desarrollo de cubrebocas y desinfectante no habrían entrado al mercado, se habrían visto alejadas del mercado y esto habría causado una escasez inminente. ¿Qué pasa? Que cuando tú le pones un control de precio a los productos, lo que estás mandando al mercado es una señal muy clara que dice, no produzcas esto. No quiero que produzcas esto porque no vas a obtener un mayor beneficio que el que yo estoy determinando que es justo. Los controles de precio en el caso de la vivienda son mucho más complicados porque esto representa para los inversionistas inmobiliarios un poco atractivo en el sector, porque hay sectores que generan mucho más rendimiento. Entonces, lo que hacen mucho los demócratas, en el caso de Kamala Harris también, es enfocarse en los efectos de corto plazo. Porque desde luego un control de precio en el corto plazo, es decir, en los primeros 6 meses, va a generar una reducción significativa en el costo de la vivienda que ya encuentran en Estados Unidos. En el mediano y largo plazo es cuando los problemas comienzan a ocurrir, porque no solamente la vivienda no se vuelve cara en el mediano plazo, sino que no hay vivienda. Y si no, pregúntenle a las personas en California. Es un gran ejemplo, pero fíjate, ellos, parte de lo que argumentan, Arturo, es que realmente las empresas están ganando demasiado. Entonces, ellos pueden poner ese control de precios y las empresas pueden seguir generando ganancias, ¿no? Y teniendo ingresos que haría rentables pues sus negocios, ¿no? Independientemente de cuál sea el medio en el que estén produciendo. ¿Qué respuesta se le daría a eso? Bueno, la mayoría de los costos asociados con la vivienda eh, se ven también acrecentados por impuestos federales e impuestos estatales. Si realmente quisieran reducir el costo de la vivienda sin afectar al desarrollo inmobiliario, podrían pensar en reducir un poco los impuestos. Ahora, veamos un escenario en el que también están sumando una reducción en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Significa que las hipotecas son más baratas. Tenemos una desaceleración en la producción de vivienda debido a los controles de precios. Tenemos un incremento de la demanda impulsado por la reducción de las tasas de interés y una mayor adquisición de hipotecas. Mayor demanda y menor oferta. Aún los precios estén controlados en ese escenario, no habría vivienda, lo que crearía mercados secundarios en los cuales, por ejemplo, se ha planteado que se controlen las rentas. Lo que pasaría es que tu casero no te va a renovar el próximo año, porque como no te puede subir la renta, como va a tener un control en la subida de la renta, simplemente te va a desalojar, va a crear un contrato nuevo y va a traer a alguien más. Los problemas de corto plazo
no son, atender los problemas de corto plazo no son la solución, porque estamos atendiendo a los síntomas. ¿Qué es lo que requiere la vivienda americana en este punto? Crear más vivienda. Y para crear más vivienda se tiene que incentivar a la industria inmobiliaria que produzca más, no a que produzca menos. Fíjate que ahí dices algo muy interesante. Por cierto, el tema de control de precios, y lo aclaro porque obviamente nos estamos enfocando en la vivienda, ¿no? Pero ella lo ha dicho a nivel de renta y también a nivel de otros bienes y servicios, digamos, más básicos, ¿no? Sí. Han atacado empresas incluso como Oreo, por ejemplo, la de la galleta, o sea, como si fuese algo que tú necesitas en tu dieta, y el mismo Joe Biden en un momento hizo un video en contra de ello. Pero vamos a hacer un ejercicio, porque a mí me gusta pensar como estos individuos y más o menos incluso por mi experiencia como venezolano. Fíjate que tú dices, bueno, no le renovarían el contrato, ¿no?, a la persona que esté, digamos, arrendando, ¿no?, o rentando una vivienda. Bueno, después viene otra vez Papi Estado y soluciona eso de otra manera. Mira, a juro le tienes que renovar el contrato. ¿Por qué? Porque es una vivienda extra que tú tienes, entonces no lo puedes desalojar de la casa. ¿Qué efectos podría generar eso? Bueno, lo que podría generar a niveles más generales es una reducción en la inversión del desarrollo inmobiliario. Casi ninguna ciudad de los Estados Unidos cuenta con la cantidad de viviendas que se están demandando en este punto. Entonces, en primer lugar, las primeras afectadas serían las grandes ciudades, donde la gente quiere vivir. El problema a largo plazo se vuelve cuando las personas comienzan a ser desplazadas hacia la periferia por la falta de acceso a la vivienda en las zonas céntricas. Entonces, realmente lo que ocurriría es, con una menor inversión de vivienda, habría un gradual desplazamiento hacia las zonas periféricas. Eso igual podríamos consultárselo a un urbanista o a un experto en desarrollo de ciudades. Pero lo cierto es que innegablemente va a haber una reducción en la inversión inmobiliaria al mismo tiempo de un incremento en la demanda de bienes inmuebles. Una de las cosas que también ha propuesto Kamala Harris, aunque lo ha hecho en el pasado, y que lo ha traído de nuevo a colación, es ofrecer $25,000 para la primera vivienda. Ajá. Es una política que tiene muy fresca, pero que yo siento que la había pensado desde hace muchísimo tiempo. Que imagínate, si cada persona ofreciera ya de facto $25,000 para su primera vivienda, obviamente ella lo contempla para las clases bajas o para los ingresos menores a $30,000, me parece, por persona, pero de facto ya está subiendo el costo de la vivienda a $25,000. 25 mil Porque dólares. inmediatamente, porque si la industria inmobiliaria está consciente de que ahora cada persona cuenta con un capital prácticamente gratuito de $25,000, de facto todos los costos de vivienda van a subir $25,000. Entonces es muy contraproducente, tanto a corto plazo va a poder supuestamente reducir un poco el costo de la vivienda, pero del otro lado, con su propuesta de los $25,000, va a subir esos $25,000. Pienso un poco lo que ha pasado con el tema de los costos educativos de las universidades, las deudas Eso. estudiantiles. Cuando tú incrementas la capacidad de los estudiantes para adquirir deuda, tú le estás mandando una señal al mercado. Las personas pueden pagar este mínimo. Cuando más personas tienen recursos para poder pagar su universidad, la demanda incrementa y eso sube también el costo. Entonces, son iniciativas que se contradicen unas con otras en un modelo matemático, en un modelo econométrico chocarían y explotarían seguramente, porque no hay forma de que pueda reducir el precio de la vivienda si por un lado está controlando los precios, por el otro está dándole $25,000 a cada familia para que puedan adquirir vivienda, y por el otro está desincentivando la inversión en vivienda y además está incrementando la capacidad de las personas a adquirir deuda hipotecaria debido a la reducción de las tasas de interés, que eso corresponde a la Fed, pero igual forma parte del escenario económico que tendría que Exacto. enfrentar. ¿Qué va a pasar en el mediano plazo? Menos vivienda disponible, más demanda de vivienda y probablemente estaríamos viendo el inicio de una nueva burbuja que tendríamos que encontrar cómo desacelerar en el futuro, a lo cual seguramente se le ocurriría otra medida de corto plazo que empeoraría la situación. Porque claro, estos $25,000 que hay que darle a cada familia hay que pagarlos con deuda. Es así. Y seguro si viene esa burbuja, bueno, otra vez el famoso gasto público, ¿no? La estrategia keynesiana. Y yo creo que das en el clavo cuando hablas del sistema educativo como un ejemplo de eso, de cuando subsidias, bueno, en este caso la educación. Lo hemos visto en las universidades. Mientras te van subsidiando, bueno, préstamos o cualquier otro tipo de cuestiones para que puedas estudiar, entonces vemos que la universidad sube sus costos de manera acorde, ¿no?
Oferta y demanda, señoras y señores. Y honestamente no es la primera vez que Kamala tiene esta clase de propuestas. Ha estado muy quieta durante los últimos 3 años, pero ya desde 2019 veíamos políticas de control del precio del alquiler, de subsidios al alquiler, e incluso también recordamos cuando estaba de acuerdo con la medida de Medicare for All. Es decir, Sí. no hay que engañarnos, las medidas políticas económicas de Kamala Harris son más parecidas a las de un comunista que a las de incluso Joe Biden. Es muy radical en términos de posicionamiento económico. Es incluso más radical es incluso tan radical como lo era Bernie Sanders, que de hecho ella fue un poco el alivio de los demócratas que estaban de acuerdo con Bernie Sanders, porque Joe Biden les parecía demasiado de derechas, ¿no? Siento que Kamala Harris siempre tuvo eso guardado. Yo creo que siempre tuvo eso guardado porque ella siempre estuvo de acuerdo con las iniciativas de Bernie Sanders, que tuvo que callar por mucho tiempo. El Medicare for All fue una propuesta que apareció en 2019, que fue una idea descabellada y que incluso el mismo Congreso advirtió que no pasaría, pero ella fue una de las primeras abanderadas del proyecto. Y de hecho han hecho estudios y en algunos casos ella terminaba como obviamente estudiando, valga la redundancia, los votos, ¿no? En el Senado, y ella terminaba como una de las más radicales, incluso pasando Sí. en varias oportunidades al propio Bernie Sanders. Fíjate que no es la única propuesta que ella ha tenido en esta materia, ¿no? Otra es, digamos, la famosa noción esta de que los empresarios están haciendo demasiado dinero. Entonces, por un lado controlas precios, pero por el otro lado también vamos a aumentar los impuestos. En este caso específicamente, impuestos a las corporaciones. Eso es algo que ya he hablado, creo que está hablando de que sea alrededor de un 30%, ¿no? Bueno, esto es otra cuestión que en el papel puede sonar muy bonito, ¿sabes? El estilo Robin Hood, le quitas al rico para darle al pobre, pero ¿qué implica esto en el corto y mediano plazo, Arturo? Bueno, primero recordar que Robin Hood no le quitaba al rico para darle al pobre, le quitaba al recaudador de impuestos para regresárselo a los ciudadanos. Cierto. En este Cierto. escenario, el recaudador de impuestos es Kamala, ¿no? Pero en el caso de un incremento en los impuestos para las empresas, estamos viendo que uno de los principales desafíos que tiene en el corto plazo Estados Unidos es el problema del empleo y del empleo bien pagado. Al final del día, los únicos productores de empleo productivo, son los empresarios. Incrementar los impuestos a los empresarios. A ver, un empresario busca obtener ganancias. Incrementar los impuestos a los empresarios es absurdo creer que eso va a agravar los ingresos del empresario. El empresario va a buscar cómo añadir esos costos adicionales a sus costos de producción, a sus costos de operación, y al final se van a traducir en precios mucho más elevados. Con una creciente inflación como la que tienen Estados Unidos y precios elevados debido a los incrementos de los impuestos corporativos, solamente podemos ver un escenario donde a los ciudadanos les alcanza para menos. Entonces, de nuevo, una política contraproducente que busca ayudar a los más pobres con las mejores intenciones, pero que al final del día lo único que va a generar es un incremento acelerado del nivel de precios debido a que ahora hay nuevos costos que asumir por parte del empresariado. Si lo que quieres es incentivar una reducción del costo en los precios, tienes que desincentivar una reducción en los costos de producción. Y obviamente, cuando pagas impuestos, cuando haces tu ejercicio contable, impuestos es parte de tus costos de operación. No es algo que dices, ay, mira, nos van a subir el 30%, déjale resto a mis utilidades. Por supuesto que no. Ni siquiera en un escenario ideal eso es posible. Aún asumiendo que los empresarios tengan buen corazón, que yo soy pro empresa, más no pro empresario, pero asumiendo que los empresarios tengan muy buen corazón, ¿quién va a querer asumir los costos de las políticas de Kamala Harris si puede simplemente trasladarlo a los precios de los productos y que los ciudadanos lo paguen? Cuando un político dice hay que subirle el 30% los impuestos a las corporaciones, lo que está diciendo es pongámosle un costo adicional al precio de todos los bienes y servicios que la ciudadanía común debe consumir. Pero fíjate el círculo vicioso en el que estamos cayendo, porque ahí estás explicando lo que pasa justamente con este aumento de impuestos. Pero entonces la solución de Kamala Harris, ¿cuál es? Controlar precios, que ya explicaste al principio lo que eso justamente genera. Entonces, es empeorar, es una bola de nieve, exactamente, es una bola de nieve. Tú dices quizás con las mejores intenciones de si quieren ayudar, yo no lo creo, yo soy un poquito más conspiranoico allí, no, pero quizás vamos a suponer que si tengan las mejores intenciones terminan empeorando, a veces es mejor que no hagan nada. Y quiero que hablemos del tema de la inflación, Arturo, porque acá se ha vendido la idea y la mitad del país se trae ese cuento, ¿no? De que bueno, la inflación ya está controlada, está, no sé, no he revisado las últimas cifras, 2, 3%, no recuerdo en cuánto estaba.
Pero entonces la lógica de ellos es, como la inflación ya bajó, ya puedes bajar los precios. Cuando desde que llegó Joe Biden a la Casa Blanca, año 2021, a ver, la inflación se venía incrementando. Eso, el ejemplo que yo vi en redes sociales que me parece excelente era, bueno, yo peso 100 kilos, ¿no? Engordé 20 al año siguiente, peso 120. Al año siguiente engordé 10, peso 130. Al año siguiente engordé 5, peso 135. Se va reduciendo la cantidad de peso que estoy ganando anualmente, pero no significa que estoy más delgado. En la inflación yo creo que se puede decir algo parecido, ¿no? Comer ensalada una semana y todo estará bien. Siguiendo ese ejemplo hipotético, es el mismo caso. Sí, Claro. desafortunadamente no han llegado a un nivel de inflación ideal y no hay que dejar de lado el elefante blanco en la habitación, que es la gran deuda pública que ha adquirido los Estados Unidos. Correcto. Que eso se va a tener que traducir en un costo para los ciudadanos. Lo que tendríamos que plantearnos en este punto es el poder adquisitivo de cada familia, el cual se está viendo en detrimento debido al incremento de los costos, no solamente por la inflación, sino por las políticas los resultados que pueden tener las políticas de corto plazo, como el tema de incrementar la deuda pública con subsidios a la vivienda o incrementar los costos de producción con incrementos en los impuestos a las corporaciones del 30%, 31%. Vemos un escenario en el que las reducciones inflacionarias que han experimentado no son suficientes para aguantar las ambiciosas políticas populistas que quieren implementar en los próximos años. Exacto. No hay forma de pagar las propuestas que ellos tienen, y si seguimos en esa narrativa de soluciones de corto plazo, nos van a llevar a un escenario en el que incluso comprar bienes básicos se va a volver un problema en los Estados Unidos. Entonces, cuando nos planteamos escenarios económicos, tenemos siempre que pensar en el largo plazo. Las soluciones de corto plazo no funcionan. ¿Qué necesitaría Kamala Harris para reducir el problema inflacionario que está prácticamente tocando la puerta, casi que esperando el cambio de gobierno para hacerse efectivo? Y bueno, es un problema con el que también va a tener que enfrentar Trump en su momento, si en caso él resulta ser el vencedor. Correcto. Pero el problema inflacionario se debe a que ha habido un fuerte desincentivo por parte de la industria americana para poder producir más. La industria americana está escapando de los Estados Unidos y cada vez les están diciendo de manera más elocuente que se vayan, que busquen espacio en Taiwán, que busquen espacio en Vietnam, que busquen espacio en México o en Argentina, porque Estados Unidos no es un buen lugar para invertir. Quieren que inviertan, quieren que reduzcan los costos, pero al mismo tiempo espantan a las empresas que pueden hacer eso posible. Al final del día, quienes ofrecen los productos y servicios que consumimos todos son las empresas. Ponerles impuestos, ponerles controles de precios, imponer regulaciones que puedan reducir la producción, eso solamente va a pasar a afectar al ciudadano. Y eso, a un nivel de concepto, es algo que comparte mucho Donald Trump con Kamala por su política proteccionista. Sí, y quiero hablar, por cierto, ya que mencionas el tema de la deuda, ¿no? Porque, digamos, en los temas que hemos tocado, bueno, los impuestos terminan afectando directamente al consumidor, ¿no? Los impuestos a las corporaciones, el control de precios, todo lo que hemos estado conversando. Pero hay otro impuesto que la señora Kamala Harris dijo que quería también imponer, y es el tema de los impuestos a las ganancias no realizadas. No sé si tiene una traducción como tal en español, pero bueno, esa sería la traducción literal. Básicamente la gente que tiene quizás propiedades o la gente que tenga acciones, ¿no? Si suben esas acciones o sube el valor de la propiedad, le cobrarían un impuesto en esa diferencia, en esa ganancia, aunque dicha ganancia no haya sido todavía adquirida, ¿no? Está como que digamos, en la nube, ahí en el ficticio. Sencillamente te dicen que vale más, pero tú no has recibido como tal esa ganancia. Ahí yo te puedo decir, Arturo, siendo abogado del diablo, bueno, en ese caso no afecta a los productores, no afecta necesariamente a ningún consumidor, tomando en cuenta además que los más necesitados muy probablemente no tengan propiedades, no tengan acciones, y eso es una buena manera para reducir la deuda, ¿no? El gasto público y bueno, en términos generales la deuda. ¿Qué contestaría ante eso? Complicado. El impuesto a las ganancias no cobradas o no obtenidas es un escenario muy complejo. Una de las formas en las que Kamala Harris ha intentado suavizar esta idea es diciendo que se va a hacer efectivo solamente para niveles de inversión superiores a los 100 millones de dólares. ¿Cuál es el problema con esto? Que probablemente no vaya a afectar a las clases bajas o a las clases trabajadoras en una primera instancia,
pero sí va a desacelerar fuertemente la intención de los grandes capitales en la inversión. A ver, el mercado de valores, que es donde se encontrarían principalmente estos impuestos distribuidos o cobrados, el mercado de valores es lo que define principalmente el nivel de confianza que existe en un país para la inversión. Esta inversión es la que genera las empresas que al final terminan construyendo los empleos. De manera inequívoca va a pasar a afectar a las clases trabajadoras, porque básicamente estás diciendo que en los Estados Unidos, invertir en los Estados Unidos en la empresa, no tiene mayor riesgo de tener éxito, tienes un mayor riesgo de pagar impuestos. Para explicar un poco mejor, si tú inviertes $100 en imaginando que fueras millonario, si tú invirtieras $100 millones en un activo en la bolsa de valores, y ese activo se ha multiplicado por 100, que podríamos decir es Nvidia 2.0 en el año pasado, tú aún no cobres todavía esas acciones o aún no vendas esas acciones, tendrías que pagar impuesto por el valor que han adquirido. Pero, en primer lugar, ¿de dónde va a venir el impuesto si no lo has cobrado? Si tus activos se encuentran totalmente en circulación en el mercado de valores, ¿de dónde vas a obtener el capital para pagar esos supuestos impuestos? Tendrías que cobrar el activo, tendrías que volverlo líquido para poder pagar esos impuestos. Y la segunda pregunta que yo me haría, porque tiene muchas complicaciones técnicas además, Sí, es, si yo tengo pérdidas, ¿voy a obtener un reembolso por el capital no exactamente. perdido? Es decir, si yo invierto mal, el gobierno me va a reembolsar a mí, porque tiene que haber una contrapartida. Vamos a legalizar la bancarrota en términos de activos financieros. Si yo compré Bitcoin, si el Bitcoin está fracasando tremendamente, el gobierno me va a hacer una devolución de impuestos. ¿Y quiénes estarían cubiertos por ella? ¿A quién beneficia tener una protección fiscal en caso de invertir mal su dinero? Como siempre, meter las manos donde debe estar el sector privado tiene efectos muy dañinos. Pero volviendo un poco al punto, recordemos el eje central de la pregunta es, ¿va a afectar a los más pobres? Sí, va a afectar a los más pobres. Porque al final del día, los empresarios, los grandes capitales, se van a ver menos incentivados a invertir en el mercado accionario. Que te digo, es donde es principalmente que se cobraría Sí. supuestamente ese impuesto. Pero de ese mercado accionario es que dependen las decenas de miles de empresas que se encuentran en los Estados Unidos operando. Recibirían menos incentivos para invertir en las empresas que están generando los empleos, que están pagando los salarios, que están produciendo los bienes y servicios que los americanos consumen. No hay forma de afectar a un lado de la población sin afectar al otro, porque no somos entidades separadas. No vivimos separados de los más ricos, ni los pobres viven en un mundo diferente donde las acciones de uno no afectan al otro. La economía es una suma de las acciones de todos los individuos y afectar a los más ricos no va a hacer que los ricos se queden solamente con las pérdidas. De hecho, son los únicos que no sufren pérdidas, porque al final del día ellos como quiera pueden salvarse, pueden cambiar de país, pueden migrar, pueden abrir una cuenta bancaria en Panamá, pueden comenzar a renunciar a su ciudadanía americana para no pagar impuestos en los Estados Unidos. Las personas Exacto. trabajadoras no cuentan con esas herramientas para resguardarse de medidas proteccionistas o populistas como las que intenta imponer Kamala Harris. Que de hecho, al principio de la entrevista, perdón que tome más tiempo, lo mencionaste, pero no han sido muy claros con su estrategia económica porque no quieren alarmar a la población. Eso. No quieren decirle a la población cuáles son sus medidas porque es claro que las personas no estarían preparadas para escuchar lo que están a punto de votar. Así es, esta señora de moderada no tiene nada. Pero bueno, ahora nos vamos al otro lado, ¿no? Porque Donald Trump también tiene unas propuestas para ayudar a los más necesitados, a la clase trabajadora, sobre todo bajo su agenda América Primero, ¿no? Y parte de lo que él ha dicho es el tema de los aranceles, los impuestos a las importaciones. De esa manera, bueno, ya las empresas de los Estados Unidos se vuelven más competitivas. Este es el argumento, quiero decir, ¿no? De parte de la campaña de Donald Trump. Y además se protegen así a las empresas norteamericanas y a los trabajadores de dichas empresas. ¿Qué tienen de malo los aranceles, Arturo? En primer lugar, competitividad es ser mejor que los demás. Si tienes que Exacto. romperle la pierna al jugador de al lado para poder ser mejor, eso no te hace mejor. Eso te hace un mal ganador o un pésimo perdedor. Cobrarle impuestos o incrementar los aranceles de bienes que los ciudadanos americanos están demandando es una medida estratégica, es interesante, habría que discutirla más a profundidad, pero
es siempre y en todo lugar un incremento en los precios. Es decir, cuando un presidente decide imponer aranceles sobre los productos de otro país, lo que está diciendo es, estoy dispuesto a que mi población pague más por estos productos. Estoy dispuesto a negarle el acceso a productos de menor precio a mi población para beneficiar a un grupo de empresas locales. Al final los afectados son los ciudadanos de a pie. Al final los afectados de que el acero suba de precio, de que las casas se vuelvan más costosas, de que el combustible suba de precio, de que los vegetales y las frutas y todo esto suba de precio, los primeros afectados son la clase trabajadora. Y obviamente no existe una manera en la cual incrementar los costos debido a un incremento de impuestos no vaya a afectar a las personas comunes. Sí, podrías ahuyentar a la inversión extranjera o a los productos extranjeros para que tu mercado sobresalga, para que tu industria local, para que tu empresa local sea la única que pueda salir victoriosa. Pero ¿eso qué significa? Que tu población se va a quedar con una empresa, con una industria poco productiva, con costos mucho más elevados, elevando el costo de vida de los ciudadanos americanos. Si realmente quisiera que las empresas americanas fueran más competitivas, reduciría los costos fiscales con los que tienen que cargar y que los vuelven más costosos, y así como las regulaciones que los vuelven más ineficientes que los competidores fuera de los Estados Unidos. Fíjate que otra de las propuestas que él ha tenido, que volvemos un poco al tema de control de precios, pero ahora en otro área, ¿no? Porque él dijo, y esto fue algo reciente, creo que fue la semana pasada, sale Donald Trump en uno de esos rallies que estaba teniendo y dice que le parece injusto que la clase trabajadora, porque bueno, justamente las tarjetas de crédito normalmente las utilizan quienes en un momento determinado necesitan algún tipo de asistencia porque no tienen recursos a disposición, entonces bueno, pasan su tarjeta de crédito. Y él dice que le parece injusto que los bancos puedan cobrarle a la clase trabajadora 30% o 20% de intereses y que él pondría, bueno, un techo de 10%. Otra vez control de precios, pero ahora lo tenemos en este área. Alguien que está necesitado, Arturo, te puede decir, mira, yo estoy de acuerdo con eso, yo tengo en estos momentos una deuda por X motivo, una circunstancia de la vida, me botaron del trabajo, una enfermedad, sabemos que acá la salud es muy cara y bueno, terminan endeudándose y tengo una deuda, no sé, de $50,000 y de verdad que no me da ni siquiera para pagar los intereses. Eso sería algo que me puede salvar. Si esa no es la alternativa, o si esa no es la solución, ¿qué alternativa existe ante esa propuesta, Arturo? ¿Me repites la propuesta? Sí, bueno, lo que estoy diciendo es, una persona que esté muy necesitada, que quizás Sí. tenga una deuda muy grande en la tarjeta de crédito, te puede decir, a mí eso me beneficiaría, que tú me digas Ah, claro. que hay un 10%, ¿no? Que no me puedes cobrar más de 10% de intereses. Entonces, tú Uno de los probablemente me vas a efectos. decir, y háblame de los efectos negativos, ¿no? Pero después que me digas eso, los efectos negativos de poner este control de precios o este techo, también háblame de qué alternativa podría existir. Ok, uno de los efectos negativos que tiene esto es principalmente la segregación. Los controles de precios, sobre todo en el caso de adquisición de créditos, generan segregación. Porque cuando no puedes discriminar con precios, procedes a discriminar con otros factores, como dónde vives, como qué tipo de empleo tienes. Claro. Cuando reduces la posibilidad de los bancos de ofrecer un crédito por una tasa más elevada, porque la tasa más elevada se refleja por el mayor nivel de riesgo, si tú eres una persona responsable y necesitas el crédito para algo responsable, obviamente estás asumiendo ese costo del crédito como parte del factor a pagar, pero que estás dispuesto a hacer. Reducir el porcentaje máximo de tasa de interés que tendrían que pagar los usuarios va a reducir también, o va a incrementar más bien, del banco las medidas de seguridad que deba tomar, ya que no pueden ser económicas. Claro. Eso va a hacer que se reduzca la disposición de créditos para personas que tengan necesidad de él. Se requerirán muchísimos más elementos para comprobar la capacidad de solvencia, y eso al final reduciría la cantidad de crédito disponible al que podrían acceder la población, acrecentando el problema. Ya no solamente van a pagar, probablemente ya no paguen más tasas de interés por las deudas que tienen, pero ya no van a poder adquirir deuda. No van a poder contar con el sistema crediticio, las personas responsables, para poder hacer frente al endeudamiento. La solución, o lo que puede ser una mejor alternativa, es obviamente dejar que los mercados establezcan sus tasas de interés en función del nivel de riesgo que están dispuestos a aceptar. Y obviamente es un escenario en el que no es tan sencillo cuando existen regulaciones a las tasas de interés tope, pero al final del día,
una tasa de interés o un precio, que la tasa de interés es el precio del crédito, es un acuerdo entre dos partes. Y eso facilita muchísimo las transacciones de las personas. Otra cosa que esto puede tener de manera negativa es que va a incrementar la posibilidad de que los americanos absorban una deuda que no es eficiente. Porque cuando estás consciente del nivel de costo que tienes que pagar por la tasa de interés, eres mucho más cuidadoso y selectivo con aquello en lo que usas el dinero. Cuando la tasa de interés es baja o es muy reducida o te hacen un descuento de la tasa de interés que tienes actualmente, ¿en qué vas a utilizar el crédito que has solicitado? ¿Vas a buscar hacer algo productivo con él que además de darte un beneficio pague el crédito o tiendes a ser un poco más irresponsable? El mercado ya tiene estas soluciones. Castiga a aquellas personas que usan mal el dinero y beneficia a aquellos que lo usan de manera responsable. Intervenir en ese proceso solamente va a hacer que más personas adquieran una deuda que si el precio fuera alto, quizá se habrían dado cuenta que no era tan necesario, que la alternativa como reducir tu consumo de manera temporal o buscar otras opciones de financiamiento era lo mejor, como el ahorro. Reducirlas va a incrementar un mayor nivel de endeudamiento de la población americana. Y en este momento lo que necesitan no es consumo, es ahorro. En este momento de gran déficit público, en este momento de inflación, lo que menos le conviene a la ciudadanía americana es tener más dinero a disposición, con una bandera verde que les dicen gasten cuanto puedan, endéudense cuanto puedan, porque claramente ya están sufriendo los efectos de un severo endeudamiento y un incremento muy generalizado en el nivel de precios. Con una empresa, con una industria que ha sido golpeada con muchos impuestos, con una inversión que ha sido desalentada, con una clase alta que también está siendo fuertemente atacada, con una reducción en la oferta laboral, con un incremento en el nivel de precios, con un incremento en el nivel de deuda de la población, tienes la fórmula perfecta para destruir la economía americana. Si Kamala Harris y Donald Trump sumaran sus malas ideas, tendrías el peor escenario posible. Bueno, a Kamala le está gustando mucho últimamente copiar ciertas propuestas de la campaña de Trump, así que no me extrañaría que también le tome Sí. esa de límite a La, lo la que única, la interesa. única ventaja que tiene Kamala y que lo ha dicho públicamente también es que ella no se considera una demócrata proteccionista. No se considera una demócrata proteccionista. Entonces, por ese lado, se complementan. Pero realmente el proteccionismo nunca ha sido una forma de enriquecimiento de ningún país. Es así. Y ya para ir finalizando, Arturo, fíjate que mencionaste algo que es el tema de la deuda, que de verdad que es sumamente preocupante y es esta bola de nieve que, bueno, le va a tocar y que le sigue tocando, ¿no? Siempre a la administración siguiente, a la administración siguiente. Sin embargo, en toda la conversación has hablado en contra de los impuestos y una manera de pagar la deuda es justamente a través de los impuestos. Digamos, es el mecanismo, ¿no? Que tienen los gobiernos para financiarse y de esa manera, bueno, si tienen una deuda muy elevada, irla reduciendo poco a poco. ¿Qué se puede hacer en este escenario? No quieres aumentar impuestos, al mismo tiempo hablas de lo grave que es esta deuda. ¿Qué solución hay, si es que existe alguna? Reducir el gasto. Esa sería la mejor solución, reducir el gasto. Si tú estás en tu casa y te estás endeudando constantemente, tienes dos opciones. O mejoras tus ingresos para poder solventar la deuda que tienes, o dejas de gastar tanto. ¿Por qué dejar de gastar en un momento de crisis parece una solución tan radical? Si estuvieras en tu casa y ves que tu papá se la vive comprando un televisor, un refrigerador, un coche nuevo, le ha hecho aditamentos al hogar, está comprando productos que no son de primera necesidad, pierde dinero en apuestas, ¿no creerían que la mejor solución sería reducir el gasto en lugar de incrementar el ingreso? Porque incrementar el ingreso requiere que hacer responsable a los ciudadanos americanos de la mala gestión del gobierno. Ya sea que Kamala o que Trump tomen una medida de incremento de impuestos, lo que están diciendo es que quieren castigar a la ciudadanía americana con las malas decisiones que tomó Joe Biden. En el caso de Kamala puede parecer una solución muy obvia. En el caso de Donald Trump me preocuparía mucho que quiera pagar los platos rotos de la administración de Joe Biden a costa del ingreso de los ciudadanos americanos que él tendría que gobernar. Entonces, reducir el gasto público. Tienen un excesivo gasto público, un excesivo apoyo a países que básicamente se ha convertido en la alcancía del mundo. Sí. Y esto lo único que va a tener es un desastre, porque ¿cuánto es suficiente cobrarle de impuestos a la población americana? ¿Cuándo comienza a ser esclavitud? ¿Después del 30, 40, 50%, 51.6%? ¿Cuánto puede avanzar más el nivel de expoliación que tienen que sufrir los ciudadanos americanos para subsidiar los irresponsables gastos de este gobierno?
Entonces, cualquiera de los dos tiene una gran tarea. Si pensaran a favor de los americanos, cualquiera de los dos, su principal propuesta tendría que ser reducir la deuda que van a tener que adquirir las nuevas generaciones americanas. Muy complicado conseguir un político en los Estados Unidos que se aboque justamente a un presupuesto balanceado y a la reducción del gasto público. El último superávit que hubo en este país fue en la administración de Bill Clinton, imagínate tú, la administración de Bill Clinton. A partir de allí, puro gasto, 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 deuda. Y fíjate que mencionas algo que me llama la atención, dándole dinero a las demás naciones, ¿no? Parece la alcancía del mundo. Y en muchos casos, en naciones que incluso son hostiles hacia los Estados Unidos. Imagínate tú. Exacto. Ahí te la dejo. Sí. Ese O a nivel su de visión o a país. sus valores, lo cual es absurdo. Pero podrían votar por Javier Milei. No tenemos un Javier Milei acá, pero bueno, ojalá en algún momento lo tengamos. De verdad que te agradezco mucho, Arturo, por Algún haberme día, algún día. acompañado hoy en Giro a la Derecha. Muchas gracias. Gracias a ti, Esteban, y gracias a ti a tu audiencia. Bueno, era Arturo Portillo, economista y director asociado de FI en español, comentándonos sobre las propuestas, ¿no?, económicas que tienen tanto la campaña de Donald Trump como la de Kamala Harris y las implicaciones que tendrían justamente de ser aplicadas. Nada alentador este escenario y ojalá tengamos, como él menciona, bueno, la oportunidad de que llegue alguien, ¿no?, al estilo de Javier Milei a cortar con esa motosierra y que diga para afuera, para afuera, para afuera, aquel gasto que sea innecesario. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.